Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA. Un servidor, Juan Stack, les da la más cordial bienvenida a este espacio radiofónico cibernético Somos Nuestra Memoria. La Secretaría de Educación Pública y Conaculta, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa, en el que nos acompaña el maestro Arturo Gómez Martínez. Bienvenido, Arturo, gracias por estar aquí. Él pertenece a la Subdirección de Etnografía del Museo Nacional de Antropología, y con él vamos a platicar sobre textiles indígenas de México y Guatemala, tramas y procesos culturales, más los temas que se deriven de esto. Pues vamos a comenzar por el principio, hablando de textiles. Hasta la fecha en México, afortunadamente, hay una variedad enorme de textiles indígenas. Pero yo quería preguntarte, antes del encuentro, antes de la llegada de los europeos, ¿qué tantos textiles había en Mesoamérica, en México, en la región en la que estamos ahorita ubicados? Bueno, había precisamente una gran riqueza de textiles, no solo en sus formas, sino también básicamente en los materiales. La tecnología había avanzado mucho en cuanto a la calidad de las ropas, aun cuando los implementos pues eran bastante simples y limitados, como lo es el telar de cintura y el uso del malacate para hilar. Bueno, en la época prehispánica tenemos muy pocos ejemplares de ese entonces. Los fragmentos son bastante deteriorados por el tipo de clima de México y de Guatemala. Muy pocos se han conservado, que son productos de excavaciones y de encuentros fortuitos en las cuevas. Se han conservado precisamente por la resequedad de algunos climas de las cuevas. Otros se han conservado precisamente por haberse sumergido en suelos pantanosos o incluso en agua. Otros por óxido de cobre. En fin, tenemos solo algunos fragmentos, muy pocos textiles completos. Algunos textiles completos son miniaturas que precisamente se usaron como ofrendas. Otros son producto de fardos funerarios que fueron depositados en cuevas. En México, por ejemplo, tenemos muchos de la región de Chiapas, de la región de Oaxaca también tenemos, de Guerrero. Del norte de México tenemos bastantes también fragmentos. De Guatemala también existen algunos, pero la parte más importante de los testimonios de los textiles indígenas, tanto de México como de Guatemala, provienen precisamente de las evidencias arqueológicas en materia de arte. Por ejemplo, la cerámica, en la escultura, en muchos de los relieves los encontramos representados, aunque físicamente sí tenemos limitados fragmentos, limitados objetos textiles, aunque sí tenemos los implementos, una gran variedad de contrapesos para los usos llamados malacates, que encontramos en casi todos los sitios arqueológicos. Los hay desde tamaños muy diminutos hasta tamaños muy grandes, materiales igualmente distintos. Los hay de barro en su mayoría, los hay de piedra, los hay de hueso y algunos pocos de metal. Entre más diminuto sea este contrapeso, el hilo se hacía mucho más fino, mucho más delgado. Los contrapesos más gruesos eran utilizados precisamente para fibras mucho más gruesas, en el caso de los agaves. Para los algodones generalmente se utilizaron contrapesos muy pequeños. Y bueno, en materiales también había una rica variedad dependiendo del entorno, pues, de los pueblos, de los sitios arqueológicos. En regiones áridas, los agaves son los predominantes. Hay una gran variedad de agaves
y yucas. El izote, por ejemplo, es de la yuca, que se hacen unos textiles sumamente suaves, también de cierto tipo de agaves que se cortaban muy tiernas y se rehilaban, se obtenían telas bastante suaves. Eso tenemos ejemplos claros en México, en el centro de México, pero también de Guatemala. En el caso de las tilmas, para el caso de las bolsas. En fin, hay una gran variedad. En otras fibras tenemos el algodón. Los algodones son tan diversos desde la época prehispánica. Tenemos evidencia de algodones de fibra corta y algodones de fibra larga, pero también de dos formas de domesticación. Hay uno que es de árbol y otro que es de arbusto. ¿El algodón ya existía en América? Ya existía en América. Había dos grandes especies y muchas variedades de algodones. Los algodones pigmentados también eran muy comunes. Eso les extrañó mucho los conquistadores. Les pareció bastante interesante que había algodones pigmentados de manera natural. Uno de los más principales era el color café pardo, llamado coyuche en México, y en Guatemala también a veces así le llaman, y otros le llaman color tecolote. Perdón, ¿el algodón coyuche es pintado, es teñido? No, el algodón coyuche es de color natural. Tiene su color natural. Así sí. se dan los capullos, y es una variedad de los algodones domesticados en Mesoamérica. Pero bien quisiera regresar un poco en el tiempo, sí, para ver cómo no tuvimos la suerte. Ya mencionaste, Arturo Gómez, esto de la conservación, la no conservación de los textiles, como hay tantos, por ejemplo, en Perú o hay en Egipto. Y mencionaste 3 formas de conservación de algunos textiles, por ejemplo, uno de las cuevas, sí, las cuevas secas, que curiosamente en un cenote en Chichén Itzá hay una cueva seca, siendo un cuerpo de agua, hay una cueva seca. Mencionaste lo de esto que me llamó la atención, de textiles que se han conservado en lodos, o sea, inundados, o cómo se puede decir, y lo otro, lo del contacto con el cobre. Entonces quisiera que me platicaras de estas 3 características que han permitido que algunos textiles prehispánicos lleguen hasta nuestros días. Sí, bueno, los más importantes son los que son producto de cuevas secas, de regiones muy áridas. Ahí se conservó pues de manera natural. Muchos de ellos fueron depositados como ofrendas, otros servían como fardos funerarios. Entonces pues las mismas condiciones climáticas originó su conservación, pero también decíamos, algunos se conservaron por procedimientos acuosos, en fangos de lodo precisamente, que contienen ciertas sustancias, contribuyeron a su conservación. Esos los tenemos, los del cenote de Chichén Itzá, que provienen del fondo del cenote. Así se conservaron. Tenemos muchos fragmentos importantes de ahí. Otros se conservaron precisamente, decíamos, con el óxido de cobre, al contacto con algunos elementos de cobre como ajorcas, brazaletes, y cascabeles. Los obligó pues por la oxidación del mismo cobre a mantenerse firme el textil. O sea, el óxido permite que se conserve el textil, que no se destruya. Sí, por supuesto que han sufrido deterioros, o sea, pero se mantienen de alguna forma impregnados o pegados a estos elementos de cobre. Sí. Y otro que no mencioné es por la impronta de los textiles en la cerámica. Bueno, no precisamente se ha conservado el textil, pero sí la huella del textil, como en el trabajo de la cerámica para alisar. Vemos que en algunas figurillas arqueológicas por detrás se nota la impronta de los textiles, y eso a nosotros nos sirve mucho para el análisis de las técnicas, los ligamentos de los textiles. Sí. Pero para conocer las formas, entonces mencionaste la cerámica, por ejemplo, porque en la cerámica se pintan vestimentas, se pintan personajes con algún atuendo.
mencionaste también, bueno, no mencionaste los códices, todavía no. Por supuesto, los códices Los también. códices, Toda evidencia material Ujú. prehispánica que muestre pues la estructura de las sociedades, tenemos elementos textiles ahí. Y hablamos nuevamente de lo que mencionaste, los telares de cintura, las técnicas de tejido, en fin, algo que parece tan sencillo, pero que es muy complicado. Con un telar tan aparentemente sencillo como el de cintura, se pueden hacer diferentes tipos de ligamentos. ¿Podrías hablarnos un poco de esto de los ligamentos que ya existían antes de la llegada de los españoles? Sí, bueno, de los implementos más importantes que se logró en Mesoamérica es precisamente el uso de los telares. Primero, por supuesto, los contrapesos y los usos con H, o sea, la varilla, Sí. para lograr el hilo. Exacto, Sí. ¿para qué sirve Ajá. un uso? Primero Te se iba a preguntar. hace el hilo. Ujú. Una vez preparado las fibras, las materias primas, se procede a hacer el hilo. Después de haber obtenido el hilo continuo, pues necesitaban hacer los ligamentos. Los textiles más antiguos, algunos, se han hecho por un sistema de puntos parecido al tejido de agujas contemporáneo, un sistema de red. Ese es el más arcaico. Después viene ya la gran revolución con descubrimiento de los telares. El telar de cintura es uno de ellos, que se logra con simples palos que se tensan de extremo a extremo. Antes pues se hace pues la ligadura de estos hilos para conformar la urdimbre, lo que llamamos la urdimbre. El principio básico del telar de cintura son 2 capas de hilos que se entrecruzan y luego se van a conjuntar con la trama, que va a permitir que se vaya constituyendo propiamente el textil. El tejido más simple es el que llamamos tafetán, una urdimbre y una trama, derecho, izquierdo, de extremo a extremo se va pasando el hilo. Después esto se logra tecnificar. Entonces el primer problema pues para tejer en telar de cintura es que solo se pueden lograr telas del ancho del brazo de la tejedora. 80 centímetros más o menos. En 60, 80 centímetros Según el más ancho, según el largo del el brazo, brazo de las mujeres. La lanzadera. Esta limitante se resolvió con unir los lienzos para poder hacer telas mucho más anchos. Pero en otras regiones se descubrió otro telar que se tejía entre una o entre 2 o más personas para hacer las telas mucho más anchos. Estos son el telar de estacas, que se ponía en el suelo. Casi es el mismo procedimiento, pero ahora la tela es mucho más ancha. Eso implica una labor mucho más compleja para el movimiento pues de los hilos, que implica hasta 2 personas que puedan mover de extremo a extremo el telar. Entonces con el telar de estacas ya se lograban lienzos mucho más anchos. Pero al parecer esto no les preocupaba tanto en la época prehispánica, porque el telar de cintura fue el implemento más importante para lograr las técnicas más complejas, más sofisticadas. Después del tafetán se logra decoraciones estructurales en las telas, que son las sargas. Entonces lo que implica que los hilos de la urdimbre van a flotar sobre la trama y se van formando dibujos, una serie de diagonales sesgados. Algunos son rombitos, algunos son rombos mucho más complejos, algunos son en zigzag, y se amplía pues la gama de estos diseños logrados con este procedimiento. Por Hasta eso ahora, algo visual, ¿no? O sea, la diagonal es sí, aparente porque realmente el tejido sí está recto, o sea, no está, o va en diagonal. sí se va formando diagonales. Ajá. Al flotar las urdimbres Está en la sarga. sobre la trama, y eso es la sarga. Ajá. Entonces esto, hasta ahora estamos viendo un solo hilo y un solo color, o 2 colores, es que se puede mezclar en la sarga. Pero luego, para decorar textiles mucho más complicados,
utilizaron una cosa que nosotros llamamos trama suplementaria y que muchos llaman brocado. Implica que una tela simple hay que agregar hilos adyacentes, ya sean de otro color o de mayor grosor. Entonces estos van a flotar sobre la trama y estos van a conformar ya la decoración de multicolor o de un solo color, pero ya más compleja. Hasta ahí también tampoco es mayor sofisticación, diríamos. La sofisticación mayor viene cuando se logran manipular las urdimbres y se logran hacer telas caladas con orificios que estén abiertos y además que transparenten. Esto es lo que llamamos las gasas. En México, en tierra caliente, precisamente, se desarrolló mucho esta técnica. Tierra Caliente, Guerrero, Michoacán. Estamos hablando de Guerrero, estamos hablando de entre ellos Michoacán, en el Golfo hasta la Sierra Norte de Puebla y por supuesto que todo el Golfo de México. Cuetzalan. Así es, la península de Yucatán. Por el tipo de clima, entonces necesitaban telas mucho más delgadas y por supuesto que estuvieran decorados. Entonces lo que hicieron es manipular las urdimbres y que las urdimbres luego se separaran con las tramas. Entonces una serie de decoraciones tan complejas que es lo que llamamos gasa simple y gasas complejas o gasas decoradas. En México, por ejemplo, los tenemos en la Sierra Norte de Puebla, en la región de la Huasteca, en la zona maya, la región de Guerrero y en Guatemala en la Alta Verapaz. Ahí también tenemos unos textiles sumamente sofisticados que se traslucen y están decorados aparte. Es que hay que recordar que la frontera entre México y Guatemala no existía. Por supuesto. Éramos una misma cultura. Por supuesto. Entonces lo que aquí debemos advertir es que los tipos de orografía, los tipos de clima también determinaron pues el manejo y el descubrimiento de las técnicas textiles, así como también de los materiales. Estos materiales que mencionaste, el izote, que es el de la yuca, el ixtle, que viene de las agaváceas, ¿fueron anteriores al algodón o crecieron simultáneamente estas crecieron fibras? Crecieron simultáneamente. Por supuesto, el algodón ya es de producto de la revolución agrícola. Sí, primero posiblemente se recolectaba y no se lograban hacer tantas telas. Ya la gran producción del algodón ya es con el procedimiento agrícola. La milpa mesoamericana. ¿Podemos hablar entonces como de fibras duras y fibras blandas o algo suaves? No sé cuál es el nombre correcto. Tenemos fibras duras, tenemos fibras semiduras y fibras blandas. Sí, de las fibras duras, pues hay una serie de lianas que también se tejían y de cortezas de árboles. El Heliocarpus, que es un jonote, por ejemplo, que se encuentra en la Sierra Norte de Puebla, se tejían alguna serie de mantas, precisamente que se usaban como especie de colchoncitos. El chichicastle también, que es una urticaria, la Aurera caracasana. Es un cardo, ¿no? Sí, que es parecido una ortiga parecido al lino. También se tejían unos lienzos gruesos para el frío, o telas mucho más gruesas que se combinaban necesariamente con algodón porque la fibra es sumamente quebradiza, sí, con el paso del tiempo. Ahora estas fibras, estas diferentes texturas o no sé cómo llamarlas de las telas, ¿tenían qué uso se les daba? O sea, para vestimenta, o había estratos sociales de acuerdo a la vestimenta. ¿Cómo funcionaba el textil para el vestido entre los prehispánicos? Bueno, el uso y la función es sumamente complicado también. Por supuesto que las mismas fibras, dependiendo de la abundancia o la escasez, se estratificaba su uso. En el centro de México había escasez de algodón por el tipo de clima, entonces casi todo se importaba.
Entonces, para la clase común, la gente del pueblo generalmente solía usar lo que había en su entorno, y eran las agabacias. Y por eso la gente del pueblo se vestía con estas telas, con estos tipos de fibras. Sin embargo, la nobleza pues tenía la oportunidad de usar variedades de algodón y calidades de hilos con que se podían hacer estas telas. Ahora, las formas también es muy importante, y las calidades de las ropas. Muchas de las formas fueron estratificados también. El uso del quechquemitl en el centro de México estaba reservado, al parecer, a las deidades y las sacerdotisas. ¿Qué es un quechquemetl? El quechquemitl es una prenda casi en forma de pico, como si fuese un triángulo, pero no es triángulo, solo tiene dos puntas, uno enfrente y uno atrás. Se compone de dos lienzos unidos hacia los extremos, y precisamente da la forma de una especie de cono. Esta prenda en el centro de México tuvo este uso. Sin embargo, en otras regiones de México, al parecer, estaba a disposición de todos los estratos sociales. En la costa del Golfo encontramos figuritas tanto en contexto ceremonial y contextos de la vida cotidiana. Lo mismo en la región de Oaxaca, encontramos el uso también de esta prenda para la gente común, pero también para los rituales. Entonces hay muchas deidades que llevan esta prenda encima de la ropa que ya tienen. Algunos son huipiles, algunos son otro tipo de prendas. Y la prenda más importante también de México es el huipil. Es una forma rectangular, bastante simple al parecer, pero muy complicado en términos de ornamentación y también de la estructuración. Tenemos de un solo lienzo, que generalmente son piezas pequeñas que van plegados al cuerpo, de dos lienzos mucho más amplios, y tenemos de tres lienzos sumamente amplios que les llegaba a las mujeres hasta las muñecas y los tobillos. Entonces, ¿el huipil llegaba al tobillo, abajo de la rodilla? Había, dependiendo de la región y la moda, había de diferentes tamaños y formas. En la costa del Golfo estaban plegados al cuerpo, y eran telas muy delgadas, incluso muy cortos, que las figuritas sonrientes, por ejemplo, se les ve hasta el ombligo. Sin embargo, en la región maya vemos lienzos muy delgados, pero muy amplios, que les llega hasta las muñecas, pero precisamente por la delgadez de la tela se ve que se pliega también al cuerpo. ¿El huipil es maya de origen? No. Lo tenemos tanto en la costa del Golfo como en Oaxaca, y parece ser que al centro de México llega en la época clásica. Sí. En fin, me interesaría saber de esta variedad. Primero, hacer una especie de enumeración de prendas. ¿Qué tipo de prendas utilizaban los hombres, las mujeres, y qué uso se les daba a estas prendas? Sí, bueno, en los hombres la cantidad de prendas eran bastante limitada. Era muy común el braguero, llamado mashtlat, y dependiendo del idioma indígena va cambiando de nombre. En realidad lo que quiere decir es precisamente braguero o taparrabo. Taparrabo. Era un lienzo bastante largo, ancho algunos, otros más angosto, algunos decorados y otros no. La forma de usar también cambiaba bastante. Lo habitual era que pasara por la entrepierna y luego se daba vueltas sobre la cintura, y uno de los paños caía hacia el frente y el otro caía hacia atrás. Pero en otros casos no, en otros casos se usaba como calzonera. Precisamente las puntas se escondían a los extremos. Tenemos varias figuritas así. Y en otros, en la costa del Golfo, por ejemplo, parece ser que estaban armados, estructurados en una especie de cinta con dos paños pegados, cosidos tal vez, uno enfrente y otro atrás.
Eso generalmente lo encontramos en los niños de las figuritas sonrientes. Los más complejos, por supuesto, que son los del centro de México, los de la zona maya, y también tenemos unos bastante complejos en uso de la Huasteca. En decoraciones, pues todas las culturas hicieron representaciones de estos maxtlatl sumamente complejos, ornamentados posiblemente con plumas, posiblemente con teñidos de diferentes elementos minerales y vegetales, porque en los relieves se nota mucho pues estos trabajos. Ese elemento no se había mencionado, los elementos animales. Ahorita mencionaste las plumas, por ejemplo. La lana aparece mucho después, obviamente. Hasta la colonia. Hasta la conquista, colonia, claro, sí. que se importan a las ovejas, digamos. Sí. Bueno, los materiales para decoración eran generalmente de otro tipo al soporte principal, o de lo contrario, mucho más grueso el hilo o teñido con colorantes de otro tono diferente al soporte principal. Una cosa interesante que se usaba era el uso de las plumas, los vellones de plumas era lo que se usaba. Entonces, de patos, de guajolotes, y esto se rehilaba sobre una estructura de 2 hilos y se hacía una especie de entorchado que en realidad se atrapaba el plumón y daba una apariencia de aterciopelado. Esto está bastante documentado en las crónicas coloniales. También había otros materiales que se disponían, como son piedras, como son semillas, se cosían similar a los procedimientos de ahora de las chaquiras. Sí. Bueno, usaban, en fin, una serie de materiales, pero nos regresamos a los textiles de los hombres. El otro elemento que se usaba era la tilma. La tilma generalmente era también un rectángulo. Dependiendo del estrato social, era el material y la decoración. Por supuesto que el de los señores principales eran bastante complejos. En los códices del centro de México están bastante ilustrados. El códice Iztlixóchitl, por ejemplo, ilustra estas tilmas de Nezahualpilli. Muy complejo, al parecer tiene entorchados de plumas en los bordes y también elementos de pedrería, y esto va encima pues para cubrir el cuerpo. La tilma se toma del cuello, se anudaba, pasaba por el cuello y se anudaba por el frente con la misma tela. En algunos otros hemos encontrado que tienen elementos de cintas, una especie de cintas que servían precisamente para anudar. En la clase popular, la tilma también servía como ayate. Como el de Juan Diego, digamos. Así es, se usaba para cargar objetos, y cuando cambiaba por el clima, pues, el frío, se lo ponían tal cual, Entonces, al parecer, no hay una gran diferencia entre el ayate y la tilma en algunos lugares. La tilma, el ayate ya era más de Ixtle. Hay de Ixtle, pero en regiones donde abunda algodón, por supuesto que los hay de algodón. En la costa del Golfo casi todos son de algodón. Sí. Pero ya es para clases más elevadas. No para precisamente por la gran abundancia del material, todo mundo usa el algodón. Lo que cambia en el procedimiento de estratificación es la calidad de la tela, o sea, la calidad del hilo, y que produce una calidad de la tela muy fina, y el decorado. Algo de lo que no hemos hablado, maestro Arturo Gómez Martínez, es de los colores, los teñidos, las sustancias que se utilizaban para dar los tonos, los colores vegetales, los minerales, en fin, podríamos platicar un poco sobre tintes. Bueno, esa parte sí, pero quisiera cerrar esto no terminamos lo de las prendas. Las prendas, tipo de prendas. Las prendas masculinas, pues también había cintas con que se anudaban el pelo, y bandas precisamente que servían para la cabeza. Había también especie de faldellines, pequeñas faldas que se
ponían, no todos usaban mastad y algunos combinaban mastad con faldellín. Hasta ahí la ropa de los hombres. La ropa de las mujeres era también limitada en formas, pero compleja. El huipil es una de las prendas principales que se usaba en el torso. También lo había el quechquemitl, dependiendo de la región, y en algunas regiones se usaba al mismo tiempo huipil y quechquemitl. Se estratificaba, por supuesto, en el centro de México así ocurría. En algunas regiones más calientes no se usaba nada arriba del torso. Andaban las mujeres desnudas del torso y solo usaban enredo. Hasta la fecha se ve eso, ¿no? Lo he visto en lugares como Jamiltepec, sí, que las mujeres traen su posahuanco, sí, enredo abajo y no traen nada arriba. Sí. Y es la cosa más normal, natural. En Veracruz también es bastante común. Bueno, la otra prenda que cubría era el enredo. Este enredo podía ser de dos formas: un rectángulo, un lienzo largo que se tableaba alrededor de la cintura y se sujetaba con la faja. Pero también los había tubulares, o sea, se cosían de ambos lados o se tejían de manera tubular. Y entonces el mismo procedimiento se plegaban alrededor de la cintura y se anudaba con la faja. Pero en las mujeres se añadía también otra prenda, que son los paños de tapar, para taparse la cabeza, y algunos para cubrirse el torso, y otros tenía usos disímiles, como para cargar niños, el mámatl en el centro de México y en la costa del Golfo. Entonces estas prendas son bastante importantes, que también cambiaban de uso y función dependiendo de las regiones y de la mujer también. El mismo paño para cargar niños lo usaba en la cabeza como tocado, o también como una especie de almohadilla para cargar objetos, sea agua, leña u otros elementos. Hasta ahí las prendas de las mujeres. También tenían cintas para anudar el pelo, y en algunas regiones como la Huasteca y la región de Oaxaca, también en Guatemala lo tenemos, es el conjunto de hilos, una especie de hilos enrollados con el cual se decoraban el pelo. Entonces esto también está bastante difundido, los procedimientos de ornamentación del pelo, ya sea con cintas o con estambres. Esto entrelazado en la trenza, digamos. Entrelazado con la trenza, sí. Y bueno, el otro elemento importante en la decoración de los textiles es precisamente el color, la noción de color y los colorantes. Eso también es muy interesante y sumamente complejos para ambos países, México y Guatemala. Antes de entrar a los colorantes y demás, quisiera hacer una pequeña pausa para recordar a nuestro auditorio que estamos platicando con el maestro Arturo Gómez Martínez, de la Subdirección de Etnografía del Museo Nacional de Antropología, sobre textiles indígenas de México, que estamos transmitiendo a través de www.radio.ina.gov.mx para todo el planeta, desde la colonia Roma de la Ciudad de México. Y continuamos brevemente esta pausa para continuar con la conversación. Estamos en colorantes. Sí, bueno, después de las fibras en el color natural, en el tono natural, pues la preocupación es el color. Empiezan a descubrir una serie de cosas precisamente sobre los colorantes, cómo obtener los colorantes y cómo disponerlos o ponerlos y fijarlos en los hilos. Y esto es sumamente complejo, que implicó la ciencia de los pueblos indígenas. Por una parte tienen que obtener el colorante, por otra parte tienen que tener un conocimiento de cómo aplicar el colorante, luego cómo fijar el colorante. Y la fuente del color es que puede ser de origen animal, mineral y vegetal. Y de esto depende, pues, cómo disponerlo en los hilos. 3 colores básicos, como cualquier cultura,
se obtiene en Mesoamérica, tanto en México como en Guatemala. El color azul, el color amarillo y el color rojo. De estos 3 colores, ya sea por sustracción o por adición, se logran toda la serie de gamas de colores. Entonces esta parte es muy importante, que cómo descubren esos 3 colores básicos, pero también los elementos de su obtención. El color azul casi siempre de las indigóferas, el añil; el color amarillo de ciertas plantas parásitas, el zacapali en México y también en Guatemala; y el color rojo casi siempre de origen animal, de la grana cochinilla, y algunos también como del palo de tinte o palo de Campeche. La grana cochinilla es un parásito, que crece en el nopal, que es ácido carmínico. Entonces también es importante qué sustancias contienen estos colorantes, y eso depende qué elementos le añaden para fijar o para entonar o para cambiar, modificar el color. Era bastante interesante, y hasta ahora se tiene ese conocimiento de la llamada línea del color o el Pantone, y el pH de los colorantes y del material, el hilo, pues. Entonces había dos líneas, o hay 2 líneas, uno hacia los rayos infrarrojos y otro hacia los rayos ultravioleta. Hacia los rayos infrarrojos generalmente se usaban ácidos, hacia los rayos ultravioletas se usaban alcalinos. Ácidos, pues, de las frutas, la mayoría de plantas, y alcalinos de las cenizas del fogón. Y entonces tienen los 3 colores que están casi en medio de la línea del color. Con eso los van modificando, y pueden añadir otros colorantes. Precisamente cambiando el pH se modifica el tono del color. Y esto es bastante interesante. Por ejemplo, en las culturas de habla náhuatl, la palabra color solo se aplica a estos 3 elementos. Tlapali, la noción de color se aplica al amarillo, al rojo y al azul. Y para el resto tienen otros nombres que son por adición o por sustracción. Por ejemplo, no existe color naranja. Traducido al español sería como en náhuatl es achilcosti, que es rojo desvanecido o rojo aguado. Eso sería un poco la traducción literal. Y ocurre lo mismo con los otros idiomas indígenas, tanto mayenses como las otras lenguas de Mesoamérica. No hemos mencionado el púrpura panza. Bueno, hasta ahorita verlo en otro capítulo. Sí, está bien. Estos son los 3 colores básicos, las fuentes del color, pero había otros colorantes que de por sí daban un tono, llamaríamos pues secundario, pues, que tal cual da el colorante. Entre ellos es el caracol púrpura, que precisamente da el color carmesí, que no necesita otra intervención más que coger el caracolito y disponerlo sobre los hilos. Suelta una sustancia que precisamente esa sustancia, por un procedimiento de oxidación, se logra colorar. Entonces se le aplasta la pancita al caracol y se aplica esta sustancia. No se les mata. Eso es muy importante, que no se les mata. Se regresa a su hábitat precisamente para que se reproduzca. ¿Esto se puede cultivar o se saca de un medio natural? No se ha logrado. Hay cooperativas en Oaxaca que cuidan precisamente estos caracoles en su entorno para que se pueda reproducir y se pueda utilizar para el teñido. Hubo una sobreexplotación hace un tiempo, estaba a punto de extinguirse esta especie de caracol, pero ahora las mismas cooperativas artesanales han motivado pues su producción, porque la gente necesita de este colorante que tiene fines simbólicos bastante importantes, sobre todo en la Mixteca de Oaxaca. Entonces
el color púrpura y obtenido del caracol púrpura tiene simbolismos específicos dentro de las culturas mixtecanas. En la Mixteca baja, Sí, digamos, lo que sí. se llama baja o de la costa. De la costa, Ujú. sí. Y a veces este mismo hilo teñido llega por comercio hasta amplias regiones, como la región de Puebla, Tlaxcala. Ujú. Sí. Estamos hablando de regiones muy diversas aquí en nuestra República Mexicana, Guatemala, en fin, todo lo que era Mesoamérica. ¿De qué manera se intercambiaban las técnicas, se intercambiaban los materiales incluso, o los materiales para teñir? Por ejemplo, los rarámuris no tenían caracol púrpura, por ejemplo, ¿no? ¿Se intercambiaban estas técnicas y estos materiales? Sí, por supuesto, el comercio ampliamente logrado en la época clásica, en la época prehispánica del clásico, se nota mucho esto en las fuentes. El comercio precisamente da pauta para la gran gama de colores y la gran gama de texturas, de materiales. Muchas cosas de la región de Yucatán hasta Guatemala logran llegar hasta la costa del Golfo, al centro de México, por vía del comercio. Y también, por supuesto, que se traían conocimientos. Entonces, muchos de estos conocimientos a veces se logra hacerse tal cual y en otras se imitan y se logran otros efectos. Por ejemplo, la gasa. Ciertos tipos de ligamentos de gasa los encontramos muy particular en la Sierra Norte de Puebla. Atla, el pueblo de Atla, por ejemplo, comparte con la zona de Metlatónoc de Guerrero unas técnicas bastante similares, y en el intermedio hay una serie de otros ligamentos de gasa que nada que ver con eso. Y por ejemplo, Michoacán, Aranza, Michoacán, tiene ciertas técnicas que solo son relacionados con Guatemala y algunas pequeñas partes de México. Las técnicas, por ejemplo, también de decoración de los huipiles delgados de la costa de Guerrero y de la región de la Mixteca de Oaxaca, son bastante comparables con la Alta Verapaz de Guatemala. Sí. No solo en calidad, sino también en decoración y simbolismo. Bien, llevamos ya como 2/3 partes de nuestra conversación y hemos hablado exclusivamente de textiles prehispánicos, textiles indígenas prehispánicos, y me gustaría pasar al tema de ya del encuentro. ¿Qué pasa con todo esto, con toda esta industria, por llamarla así, textil, a la hora del encuentro con los europeos? Bueno, esto es un periodo bastante importante, no de decadencia, por supuesto que muchas cosas desaparecieron, pero se nutrieron también. Yo diría que es la época más importante también del textil, el auge, el apogeo del textil, porque traen nuevas fibras y traen nuevos implementos. Se introduce la lana. Son fibras proteicas bastante importantes para que los colorantes se peguen, se adhieran. Los algodones y los agaves casi no son muy útiles precisamente para teñirlos. Se tendrían que usar muchísimos procedimientos para hacer que el colorante quede fijo. Sin embargo, las fibras proteicas son bastante importantes. Entra la lana y entra la seda. La seda. La claro. seda bastante importante, y es un elemento que también se estratifica dentro de la estructura de los pueblos indígenas. Por la nobleza del material se logran hacer hilos sumamente delgados y además se puede pigmentar tan fácil. Entonces encontramos ya la combinación no solo de algodones con agaves, con ureras, con heliocarpus, sino ahora las decoraciones de estas mantas de algodón van a ser con seda y con lana, y algunos son totalmente de lana, precisamente para las inclemencias del tiempo en regiones frías.
En cuanto a la tecnología, por ejemplo, los pedales ya los telares de pedales, quise decir, o los pedales ya más complejos, ¿son importados o simplemente evolucionan los que existían aquí? Son importados. Uh-huh. Se introduce para hacer el hilo la rueca con manivela. Claro. Esto precisamente acelera el proceso de producción del hilo. Del malacate pasa a una producción mucho más compleja a partir de la rueca. Uh-huh. Posteriormente tenemos la introducción del telar de pedales. Uh-huh. Con el telar de pedales se tecnifica, se acelera el proceso de producción, sobre todo de las telas llanas, que son los tafetanes, y algunas sargas. Sin embargo, algunas técnicas sofisticadas del telar de cintura jamás pudieron ser equiparadas con el telar de pedal y jamás se pudo tejer. Uno de ellos es el tejido en curva. El tejido en curva es una de las técnicas, al parecer, descubrimiento de los pueblos mesoamericanos y que no lo hay en toda la historia de la humanidad en otras latitudes, que es para decorar los quexquémeles, y es una banda precisamente que da vuelta alrededor de la prenda. Eso implica que los hilos de la urdimbre no lleguen hasta el extremo y den vuelta para dejar una franja blanca. Entonces, hilos de la urdimbre se convierten en trama, uh-huh, o viceversa. Hilos de trama que se introducen después se convierten en urdimbre, uh-huh, precisamente para formar franjas. Entonces, esta técnica, por supuesto, que jamás se pudo imitar en el telar de pedal. La otra técnica, que al parecer también es muy de origen mesoamericano, es lo que llamamos trama envolvente, que origina una especie de telas decoradas bastante complejas, como si fuesen encajes. Entonces, este procedimiento, por supuesto que tampoco se puede en el telar de pedal, porque implica manipular tramas y urdimbres para hacer pequeños agujeritos dentro de la tela. Y se manejaban implementos muy delgados que el telar de pedal no se lograba. El telar de pedal lo que hizo es tecnificar y hacer masivamente telas para un mercado que precisamente solicitaba el tiempo novohispano. Uh-huh. Llega también una serie de elementos como las agujas de metal, claro, mucho más concretas. La aguja ya existía en Mesoamérica, pero al parecer, por las evidencias que tenemos, muy poco se usaba para bordar. No tenemos ejemplos físicos. Algunas cosas se notan en las figurillas y en los relieves, pero al parecer solo se usaba más para juntar los lienzos, para unir. Sin embargo, durante la colonia, la masividad de las agujas origina pues las técnicas del bordado. Y también nos llegan muchísimas otras técnicas, entre ellos la gran cantidad de bordados. El punto de cruz llega a reinar, y por supuesto se parece. ¿Es europeo el punto de cruz? Europeo, se parece mucho a los procedimientos de contabilidad en el telar de cintura. Entonces, los indígenas no tenían tanto problema en hacer dibujos porque contabilizaban hilos en el telar. Sin embargo, el bordado es una técnica postelar. Necesitan ya un lienzo tejido y también necesitan una gran gama de colores para lograr procedimientos sumamente complejos y distintos. Bueno, hemos hablado de tejidos e hilados y todo, y hasta ahorita estamos mencionando los bordados y el punto de cruz, o sea, la decoración de esos textiles, el agregado, ¿cómo se le puede decir? Sí, casi todas las técnicas de bordado que conocemos en los pueblos indígenas actuales son de origen europeo, asiático también, mucho de Asia, y lo que tratan de hacer es un poco equiparar. Entonces, estas técnicas disminuyen a veces el tiempo de labor en telar de cintura. Las gasas que se tejían en telar de cintura son imitados ahora con los deshilados.
con una serie de cosas que llamamos vainicas, donde se mueven los hilos y van haciendo una serie de encajes, precisamente también los encajes de bolillos que se mueven con palitos, la randa, por ejemplo, que se hace con aguja, que es europeo, un poco imita los procedimientos indígenas de las casas. Entonces, sobre todo se equipara, se aumenta la riqueza y la posibilidad de obtener texturas casi similares. Esta es una conversación a grandes pasos porque podemos hablar mucho más sobre varios temas que hemos tocado en esta conversación, pero me gustaría hablar, que no se nos vaya a quedar en el tintero, sobre las formas, las figuras, los animales, los vegetales, los simbolismos, toda esta iconografía que está contenida en los textiles. Entre los simbolismos es bastante complejo. También tenemos el simbolismo gráfico, en los dibujos. Pero por otro lado tenemos otro tipo de simbolismos que no necesariamente va con lo gráfico, que va con las formas, que va con el color, que va con la disposición en el cuerpo. Entonces esto pues tiene significados completamente distintos. Y es esta pues actitud de transformar el cuerpo con la ropa. Y tan se transforma que en algunos rituales, y ya estamos hablando de otro tipo de textiles, los textiles ceremoniales Sí. precisamente cambian estatus, cambian que diríamos la transformación como de la persona en otros entes. Pueden ser animales. En las danzas precisamente los trajes como moteados de felinos precisamente transforman a ese personaje, deja de ser humano y se convierte temporalmente en felino. Claro. Y hay rituales precisamente para acceder otra vez al cuerpo de la persona. Las danzas acrobáticas tienen también ropas específicas. La danza del palo volador que hay entre los huastecos, entre los otomís y entre los totonacas, también precisamente los transforman en aves, dejan de ser humanos. Entonces esta capacidad pues que tienen los textiles de cambiar a la persona. Y por otra parte está el simbolismo gráfico, también sumamente complejo. Hay investigadores que lo asimilan con un cierto tipo de escritura. Yo diría que no es propiamente escritura, sino que es un grafismo que no es lineal, sino es cíclico. Es una especie de elementos que nos ayudan pues a rememorar ciertos lenguajes o ciertas significaciones dentro del contexto de los pueblos. Por ejemplo, en los quexquemes de la Sierra Norte de Puebla está el águila bicéfala. Y el águila bicéfala dentro de los quexquemes cuenta el mito de la creación de los astros, del sol y la luna, que precisamente uno de los protagonistas es el águila bicéfala. Este mismo elemento lo encontramos en los huipiles de Guatemala que están alrededor del lago de Atitlán. Entonces Nahualá, por ejemplo, tiene en el frontal de su huipil un enorme águila bicéfala, y todos los pueblos que están alrededor tienen ese elemento, y está relacionado precisamente también con estos mitos de creación, mitos de origen de los astros o mitos que dan origen propiamente al universo. Entonces son como especie de mitogramas, llamaríamos a estos elementos gráficos. ¿Sí? Y su lectura es muy compleja. En los altos de Chiapas se estructuran en paneles y luego en cenefas y luego se distribuyen dependiendo de la sección del huipil. A veces dan elementos cruciformes, sobre todo en los huipiles ceremoniales. Esto mismo se repite en la región de Guatemala, en Chichicastenango, por ejemplo, para los huipiles que están relacionados a las cofradías.
Quisiera pasar a otras preguntas ya más personales, tal vez. Arturo Gómez, ¿cómo fue que te interesaste por estos temas y cómo es que fuiste a dar hasta Guatemala? Tienes un trabajo muy importante publicado en Hueyapan, en Puebla. ¿Cómo haces estas comparaciones culturales, o no son comparaciones, son complementos? ¿Cómo está tu pasión por los textiles? Tú eres antropólogo social. Antropólogo social. Uh-huh. Bueno, resulta que yo empecé a trabajar en los pueblos indígenas en materia de artesanía. Y uno de los elementos que me llamó más la atención fue precisamente los textiles. Uh-huh. Y algo que me preocupaba es precisamente cómo las instituciones culturales intervienen en estos pueblos indígenas. ¿Qué es lo que ocurre? Si es erosión cultural, si es fomento económico, si es protección del patrimonio. Entonces me preocupaba un poco esto, y preguntándome sobre estos temas quise conocer un poco qué era la tradición textil de México y hacia dónde se extiende. Por supuesto que Mesoamérica no tiene frontera de país, y los textiles mayas pasan hacia Guatemala con sus complejidades, con sus estructuras sociales y sus procesos históricos bastante similares a los de México. Entonces fue así como empecé a viajar a muchas regiones de México, y Guatemala principalmente. La región de Guatemala lo empecé a visitar por hacer las comparaciones con los textiles mayas de la península de Yucatán y de los altos de Chiapas. De los altos de Chiapas me preocupaba mucho este asunto del simbolismo y la jerarquización de los textiles, que lo tienen muy bien en estos departamentos limítrofes de Guatemala. Entonces es una historia bastante común, y también en los materiales, y por supuesto que las evidencias arqueológicas son completamente similares. Eso atrajo mucho mi atención en visitar muchos pueblos, de ver formas textiles y también los procesos dinámicos de esos textiles. Algo que me parecía interesante, que a muchos antropólogos les preocupa también, que casi se está perdiendo la tradición de los pueblos en materia de vestimenta, decían, es que ahora todo es industrial. Los encajes, los colorantes, una serie de cosas del vestido indígena, todo se vuelve parte de la industria. Pero algo que a mí me pareció interesante es que cómo conservan las formas. Muchos elementos mesoamericanos están detenidos ahí. En algunos casos el hilo es completamente industrial. Acrilán, y toda la moda que llega se lo copian, cambian incluso de color cada año, cada época del año. En algunos casos, como Sinacantan, Chiapas, hay como especie de época de lluvia, época de secas, o sea, hay dos modas en el año, y también la decoración, pero la forma se mantiene, la forma del huipil ahí está, independientemente si el hilo es industrial o las telas son industriales. Algo también curioso es cómo visualizan pues las calidades de las telas indígenas y cómo los equiparan a los industriales. Resulta que las gasas, estas telas transparentes que se tejen en telar de cintura muy complicados, ahora lo resuelven tan fácil con ir a la tienda de telas y compran las telas de las cortinas o los encajes y obtienen texturas casi similares, pero la forma ahí se mantiene, el simbolismo ahí se mantiene. Y en otros han contribuido precisamente a partir de los 70s en México, 70s y 80s, con esta preocupación del patrimonio cultural que las instituciones hemos incidido mucho. Entonces los pueblos indígenas han logrado mirar con una reinvención de la tradición. Están recuperando las cosas antiguas, pero no solo las recuperan, sino las reinventan. Dicen, esto era así, me imagino que era así. Y dan una explicación sumamente compleja de esa tradición que quizás nunca fue así. Pero es una reinvención nueva de esa tradición.
y en algunos lo están usando dentro del contexto del pueblo como parte de la indumentaria cotidiana y ceremonial, y en otros no. En otros han logrado instalarlo como un elemento dentro de las economías, incluso las economías complejas como el mercado del arte. En México, por ejemplo, tenemos huipiles que se han logrado acomodar en la estructura del arte, en la estructura de la economía, pues bastante bien. Uno de ellos son los huipiles de Guerrero, sobre todo los de Xochistlahuaca, que usan las mujeres políticas de México. Entonces, no cualquiera persona usa un huipil de gasa de Xochistlahuaca, y así sucesivamente con los huipiles de los Altos de Chiapas. Y han llegado a mercados internacionales, a galerías de arte, a lugares inimaginables, sí, ¿no? Y el otro es la intervención ya de los diseñadores, que ya adaptan las formas para nuevos nichos de mercado. Bien, se nos acaba casi el tiempo. Antes de entrar a la bibliografía, que sería nuestra pregunta final, quería preguntarle nada más, ¿qué es un dechado? Bueno, eso es bastante importante. Los muestrarios. Para lograr replicar sobre todo lo gráfico de los textiles, siempre se tienen los muestrarios. Eso lo había también en la época prehispánica. Tenían sus muestrarios en telas y quizás los tenían también en papel, no sé, o en otros soportes. El concepto de dechado viene precisamente de Europa y a su vez viene de otras culturas. ¿Qué significa muestrario? Este muestrario generalmente lo hacían las señoritas, donde ensayaban todas las técnicas particularmente de bordado. Entonces por eso se llama dechado de virtudes. Entonces ahí se les podía calificar si sabían hacer tales puntadas, y si les quedaba perfectamente bien, entonces ya podían copiar esos dibujos a otros soportes como los pañuelos para el novio, o ciertas mantas que se obsequiaban a los santos. Muy bien, muchas gracias. Oye, pues se nos acaba el tiempo, y solamente para la gente que nos esté escuchando y para nosotros, ¿podría citarnos alguna bibliografía, alguna manera de enterarnos más sobre estos temas, sobre los textiles indígenas, tanto prehispánicos como actuales, en México y Guatemala? Bueno, la bibliografía es bastante complicada también de leerla. Hay bibliografía muy técnica. La arqueológica, por ejemplo, Alba Guadalupe Mastache sí, ha escrito bastante sobre técnicas de hilado, de tejido y técnicas muy puntuales, analizando los procedimientos prehispánicos. De eso tenemos suficiente, publicados por el INA. Los más populares, yo diría que habría que leer a Ruth Lechuga, El traje indígena de México. Y su cuarto rosa. Que eso es más como para todo público. Y bueno, la misma Ingar Johnson, que estudió muchos textiles, también escribió textos bastante básicos como Hilado y tejido, que lo encontramos en Esplendores del México Antiguo. Y de ahí hay pues una gran variedad de autores que no terminaríamos de enlistarlos, bastante complicados, tanto de Guatemala como de México. Una mujer inglesa que estuvo hace poco en México y que ha recorrido todo el país, Chloe Sayer. Chloe Sayer, sí, por supuesto. Unos libros en inglés, otros en español. Que ha hecho colecciones importantes. Importantísimas, sí. Y que ha clasificado los textiles. Muy bien, pues se nos quedan 1000 cosas en el tintero, 1000 cosas que preguntarte. A lo mejor hacemos otro programa y no hablamos del ICAT y los rebozos, otro tipo de textiles. Pero muchas gracias, maestro Arturo Gómez Martínez, por esta conversación. Y no es un adiós, sino un hasta luego. Muchas gracias. Bien, pues hasta aquí desde la conducción un servidor, Juan Stack, a nombre de Radio INA, da por terminada esta emisión de Somos Nuestra Memoria, que fue posible gracias a la generosa participación de Arturo Gómez Martínez. A nuestros escuchas les sugerimos, como siempre, consultar más de nuestra programación en www.radio.ina.gov.mx. Como siempre, agradecemos el apoyo de Pedro Francisco Sánchez Nava y Luis Alberto López Guario. Es una realización de la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio del INA,
a cargo de Gabriela Marentes. La producción es de Banibaldo Morales, en los controles técnicos Joel Cuautle. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.